Hoy. Ya no, en Sí, serio. Ah, sí, yo creo que ya no, pero ahí los invito para el día de mañana y más tardecito también le puede decir el día de mañana a las 6:30 acerca de técnicas de lectura de sentencias de la Corte Interamericana. Ojalá nos puedan acompañar. súper. Mire, pues qué triste, maestra, que ya no nos va a dar clase. Ay, Desplado. nos tenemos, tal vez nos vemos en el camino, Dios. Ojalá que sí. Así es, ojalá. Bueno, vamos a iniciar, ya estamos en punto. Está bien, licenciada Sierra, ya recibí por ahí su mensaje, le agradezco por comunicar. Vamos a iniciar, como estábamos comentando por ahí, licenciado Homero, es la clase 2 de la semana 2 del módulo 6, así que en esta jornada finalizamos. Vamos a aprovecharla porque tenemos bastante que abordar todavía, ¿verdad? Vamos a repasar un poquito algunos términos que tenemos que dejar muy bien cimentados son, podemos decir que no conocemos infancia, niñez y adolescencia. Hemos intentado en toda esta gran área que es primera infancia, niñez y adolescencia abordarlo en estas 2 semanas, pero espero, ¿verdad? Que todo lo que hemos visto en este módulo nos haga conscientes de la situación que se enfrenta a este sector de la sociedad, sobre todo en nuestro país. Sabemos que a nivel internacional, pero sobre todo en nuestro país. Así que vamos a realizar allí un taller también que es prácticamente la evaluación final de ustedes de este módulo. La vamos a realizar acá en el aula. Yo espero que todos lo terminen, porque esa es la idea. La idea no es colapsarlos de actividades, sino que realmente ustedes se vuelvan agentes de cambio y conscientes de la situación que enfrenta nuestros niños en nuestro país. Así de que en esta jornada abordaremos nuevamente, ¿verdad? Recordaremos estas instituciones que forman parte del sistema brevemente, pero sí hablaremos de esos componentes que son los principales del sistema del primera infancia, la protección de la primera infancia, niñez y adolescencia en nuestro país, como es el componente administrativo y judicial. Y veremos por ahí, a grosso modo, la ley Crece Juntos, que para poderla abordar tenemos necesidad de por lo menos estar todo el año acá, ¿verdad? Para esa ley Crecer Juntos, esta innovación que presenta nuestro país. Así que ese es el contenido de la jornada, realizar como esa retroalimentación, no podemos partir sin ese año. Vamos nuevamente así a analizar a profundidad la observación general número 12. Vimos en la jornada, pero ahora vamos a hacer un análisis profundo de un párrafo que era el número 12. Como les comenté, ese componente administrativo y judicial del sistema, vamos a hacer un test sobre el Jorge, un caso que realmente ha sido planteado, ya está el que hacer la evaluación de su segunda evaluación de este módulo y que lo vamos a intentar hacer ahora. Yo sé que lo vamos a lograr. Vamos a aplicar todo lo que hizo en él. Es un caso, Jorge, que se pegar, eh, modifica academia. Nosotros, para crear tal, pues a su forma, su interseccionalidad. Ustedes ya saben qué es la interseccionalidad, así que es un caso muy interesante y que nos hacer ese clic que nos hace falta. Van a exponer, ¿verdad? Van a ahí lo que dicen en este taller. Vamos a hacer ahí un final, quiz final. En este caso, como pueden ver, la presentación es muy cool. Así que el quiz que vamos a hacer es cool también. Y, por supuesto, el agradecimiento de estas 2 semanas, su apertura, que vamos a realizarlo también. Esperemos que la jornada sea de mucho provecho para ustedes, sobre todo, y generen sus competencias. Los invito, ¿verdad?, a realizar esa retroalimentación, qué vimos en la jornada anterior, qué les causó
papás. Incluso si alguien quiere hacer una retroalimentación desde la semana número 1, sería excelente que a lo largo de este módulo a ustedes se llevan eso que hemos hablado acerca de primera infancia, niñez y adolescencia. Miren que yo les he contado que personalmente la a lo largo ya de estos 12 años y incluso trabajar antes en el área de menores por 5 años más, o sea, ya estoy hablando casi de los 20 años de estar trabajando con primera infancia, niñez y adolescencia, cambió realmente mi conciencia, y no solo de manera profesional, sino que también de manera personal, el saber entender que somos agentes de nosotros está que la primera infancia, niñez y adolescencia no sea tratado como objetos. Así que los invito a que ustedes también se sigan preparando, se sigan empapando en derechos humanos. Como ahí le estaba comentando el licenciado Romero, mañana en la universidad yo he tenido el gran honor que me inviten a webinar a las 6:30, los invito, ojalá estén por ahí, me acompañen. Vamos a dar esas técnicas de lectura que yo ya más o menos las compartí con ustedes sobre las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sobre todo de qué nos sirven esas técnicas en materia de niñez y adolescencia. Así que ahí los invito en el Facebook Live de la universidad, ahí me pueden ver mañana a las 6:30, nos encontramos y platicamos un poquito más acerca de esas técnicas. Y yo los invito a que siempre se sigan preparando, porque como les repito, no solo sirve para el ámbito profesional, sino que para lo personal. Entender cómo es que nosotros debemos reaccionar, prepararnos, intervenir y atender a nuestros niñas, niños y adolescentes. Así que yo los invito a realizar esta retroalimentación. Cuéntenme qué se llevan de este módulo. O díganme, no, maestra, no nos llevamos nada. Mire que realmente me escapé a dormir. Cuéntenme. Vamos a ver, ¿quién le gustaría participar? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada Barahona, nuevamente gusto en saludarla. Gracias, igual. Bueno, como una retroalimentación de todo el módulo, vimos las diferentes situaciones de vulnerabilidad a las que se enfrentan la primera infancia, la niñez, la adolescencia y las mujeres. También vimos cómo se conforma la construcción social, y pues ahí tratamos de que no era pues un hecho natural, sino que eso se construía socialmente. Muy bien. Excelente, licenciada Barahona, y eso nos permite, ¿verdad? El reconocer que es una construcción, es que es algo dinámico. La niñez y la adolescencia que era durante la guerra no es la misma que vivió el fenómeno de las pandillas y que también lo está viviendo ahora con ese régimen de excepción, no son la misma. Y el post fenómeno de las pandillas tampoco es la misma niñez y adolescencia, y eso nos permite, al considerar que es una construcción social, esos términos de infancia, niñez y adolescencia permiten cambio. Imagínense qué terrible fuera que dijéramos, no, la primera infancia, niñez y adolescencia es algo natural y debe de ser tratado así por los siglos de los siglos. No, le causaríamos un mayor perjuicio, un mayor daño, estaríamos con las mismas leyes adversas a ellos, las mismas instituciones, el mismo trato de objetos hacia ellos. Así que muchas gracias, excelente. Eso que usted se lleva, el reconocer que es una construcción social, es algo que el hombre se lo sacó de la mano, ¿verdad? Así tal cual. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera participar? El licenciado Romero por ahí escribió, pero a ver, vamos a ver, el Corpus Juris, dice el licenciado Romero. Ajá, mañana vamos a hablar de este webinar. Ojalá acompañe el licenciado Romero. Debe estar ahí. Sí, yo Sí, nos pregunte, esa es la idea. creo que de todo el módulo me recuerdo como la primera clase cuando veíamos el modelo tutelar, el modelo de protección, cómo ha ido cambiando ese paradigma de niño como objeto y niño como sujeto. Muy Luego bien. recuerdo de cómo hablábamos de la ley Crecer Juntos, cómo están todas las organizaciones están articuladas de manera de que pueda facilitar el proceso para los niños, ¿vea? Y ponerlos a ellos en el centro, más o menos los principios de legalidad, de antiformalismo y el de que el niño, el interés del niño, interés superior, algo así, ¿verdad? Correcto, el Y principio del bueno, interés superior. y la clase pasada que revisábamos un poco acerca de los organismos internacionales, ¿vea? El Sistema Internacional de la Defensa de los Niños y cómo nace el tema de la Convención y la Corte Interamericana, ¿verdad? Y las funciones que tiene, así como algunos de los
elementos como observaciones, ¿cómo serían? No sé, Observaciones generales, material. recomendaciones generales, sí, de los Ajá, comités. Ujú. comités, exacto. Y bueno, me recordaba de este término del corpus iuris, que todo este conjunto de leyes, ¿verdad? Que enmarcan algún grupo en específico, como en el caso de la niñez y la adolescencia. Excelente, licenciado Romero, y así es, ¿verdad? Tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Las instituciones están creadas, el sistema está creado. El problema es que existen aún sesgos tutelares, donde se considera a los niños, se consideran menores, se consideran objetos, se consideran cosas que pueden ser prestadas, que pueden ser llevadas de un lugar a otro, que no se les debe de escuchar, que no se les debe de pedir su opinión, que no pueden pedir, que no pueden hablar, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el problema que existe dentro de nuestro sistema, además de miles de barreras más. Así que les agradezco mucho, licenciado Romero y licenciada Barahona. Me agrada, ¿verdad? Que ya estén empapados ustedes de lo del sistema tutelar, de la doctrina de la protección integral, como dice el licenciado Romero, de ese corpus juris que existe, esa normativa tanto nacional e internacional, entender, ¿verdad? Que hay estándares de calidad que ya nos exigen que tenemos que cambiar, que tenemos que ser agentes de cambio, que cuando estamos hablando de niñez y adolescencia, todo cambia. Y ese es un chip que todos tenemos que llevar. ¿Cómo si nosotros tenemos la oportunidad de estar con una niña, un niño y un adolescente, y nosotros tenemos esa actitud de servicio a ellos, y no a sus abogados, ni a sus familiares, sino que directamente a ellos, como todo puede ser favorable a ellos, incluso que sean ellos mismos quienes ejerzan sus derechos en ese sistema que ya está creado? Así que a ambos les agradezco, como siempre, desde el día número 1 que hemos tenido la oportunidad, a ambos por su participación relevante. Y recordemos un poco, miren que ahora el mismo caso del taller de situación que ustedes tienen que realizar, que yo les termino, entreguen ahora para que ya al módulo 6 ya y entretenerse, ¿verdad? En el siguiente módulo que les corresponde, eh, en sí ese caso es de concientización. Y yo espero que así lo vean. Por eso esta tarde esa es nuestra dinámica de concientización. Pero recordemos un poco, así como nos estaba hablando y comentando el licenciado Romero sobre esa situación irregular y el modelo tutelar. Cómo han existido cambios que fueron introducidos por la Convención sobre los Derechos del Niño y por una ley que ya no está vigente, como fue la Lepina, pero que fue de impacto, no lo podemos negar, que fue de impacto, fue de rumores, que todos decían, no, es que miren, ahora por la Lepina a los niños ya no se les puede hacer nada, ya no se les puede decir nada. Pero no era ese el motivo de la Lepina. La Lepina vino a introducir lo que la Convención sobre los Derechos del Niño establecía, era una deuda que tenía el Estado para introducir la doctrina de la protección integral, donde allá en la situación irregular o modelo tutelar eran vistos como menores, derechos, discriminados, donde se dividían los menores de los niños, donde eran vistos como objetos y el Estado se creía padre de ellos y no era la familia el lugar idóneo para ellos, se criminalizaba la pobreza. Miren, yo creo que muchos de ustedes, al igual que mi persona, que yo sí tuve la oportunidad de conocer a adolescentes que estaban en un acogimiento institucional, que todavía están, en mi caso, yo acá en Santa Ana todavía he tenido la dicha de tener estudiantes que toda su vida han estado bajo una medida de protección y todavía ahora ya de adultos siguen bajo esa medida de protección. Dicen que voluntariamente para disfrutar los beneficios de esa institución, pero no es más que un síndrome que ellos se inventan de institucionalización, donde ya la figura de la familia, el sistema tutelar lo destruyó y para ellos la familia es una institución. Así que esa situación irregular criminaliza esa pobreza, porque si una familia era pobre, si su suelo, el suelo de era de tierra, pues ese niño estaba mal y hay que quitárselo a esa familia, dárselo a una institución que sí tenía, por ejemplo, un suelo de cerámica. Eso decía la situación irregular y el modelo tutelar. Además, que se sustituían las responsabilidades. Esa responsabilidad del Estado, la familia y la sociedad
pasaban únicamente a manos del Estado y ahí es donde existieron las grandes vulneraciones a derechos humanos, donde existían infracciones y no se distinguía quién era la víctima y victimario. Recordemos cuando principalmente los adolescentes sufrían abuso sexual de hombres que estaban dentro de su mismo grupo familiar, eran ellas las que iban a una institución y ese vulnerador a sus derechos de índole sexual quedaban en sus casas. No iban ni siquiera detenidos, eran protegidos incluso hasta por las madres de los adolescentes y esas son situaciones y sintomatología que todavía persisten en la actualidad. En cambio, el modelo de la protección integral ya habla más de una doctrina, no de un paradigma, sino que de una doctrina donde no existe la discriminación, donde los niños son sujetos de derecho, donde no se criminaliza la pobreza, se crean mecanismos de protección, sistemas de protección, y donde a que un niño o adolescente enfrente a la justicia, ya eso se ve únicamente como un conflicto, no como discriminación dentro de la sociedad. Y teníamos una apuesta en este módulo, en que si sí se daba el coprotagonismo como un nuevo modelo, como una nueva doctrina o no, es colocar a la niñez y la sociedad en y ese es el modelo en que muchos doctrinarios apuestan, el coprotagonismo. Particularmente yo también ya tenemos ciertas actuaciones donde la niñez y adolescencia actúa defendiendo sus derechos. Así que yo creo que esas definiciones del modelo tutelar y la doctrina de la protección tutelar, creo que ustedes, de la protección integral, ustedes ya lo tienen muy bien reforzado y nos permite realizar la pregunta generadora de esta. ¿Qué cumplir párrafo 2 de la observación general número 12 que vimos en la clase anterior por las instituciones que parte de este sistema? Pero antes que me den por ahí sus respuestas preliminares, el sistema, las instituciones deben cumplir con ese párrafo 2 de la observación general número 12. Y recordemos que dice, es que habla sobre el derecho a ser educado la niñez y la adolescencia en todo procedimiento, ya sea administrativo o sea de carácter judicial, pero donde las decisiones que se toman vayan a afectar a este niño. Acá está ese artículo 12 de la observación general 2 y es el que dice, con tal fin se dará en parar al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial y administrativo que lo afecte directamente por medio de un representante o de un órgano, en consonancia con las normas del procedimiento de la ley nacional. Así que cuéntenme cómo sería la forma de garantizar por parte de las instituciones que un niño realmente sean escuchados. ¿Cómo se puede cumplir por esas instituciones? Por ejemplo, los juzgados, la Procuraduría, la Fiscalía, cómo estas instituciones pueden cumplir este párrafo 2 del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Recuérdense lo que hemos visto, ¿verdad? Recuérdense las simulaciones que hemos realizado. ¿Cómo lo puedo cumplir? Que quiero licenciada Escobar, que me aparece por ahí en pantalla. ¿Gustan saludarla? Buenas noches. Buenas noches. En relación a la observación número 12, que habla de escuchar al niño, sobre todo cuando afecte las decisiones, en el ejercicio que realizamos en la clase pasada, se puede decir que se puso en práctica. Hablar con Jorge, creo que ¿cómo se llama el compañero? No sé cómo se llama. Eduardo creo que era, si no me equivoco. Sí sé cuando lo veo en pantalla quién es, pero no el nombre. Sí. Preguntarle es una fase de confianza que hay entre la persona que representa al Estado con el niño o niña, porque a veces los niños tienen temor por esa figura que representa a la persona. En el caso personal, en los temas de divorcio, cuidados personales, alimentos, es donde más he visto, ¿cómo lo puedo decir? Que los jueces toman o aplican este párrafo. Diría que quizás del 100% un 30% sí lo valora.
y no sé, se puede escuchar este comentario. A veces podría decir que los hombres, los jueces, son los que tratan de, y las mujeres, lo he visto en mi caso, lo puedo decir, tratan, pero necesitan más capacitación, sensibilización y materializar. La observación es muy específica, pero si aún traemos los rasgos de de tema irregular, creería que mucho. Así que, Excelente, licenciada considero Escobar. Miren, excelente. Mire la respuesta preliminar muy buena que nos otorga la licenciada Escobar y es sobre de qué manera estas instituciones pueden cumplir ese derecho a que la niñez y adolescencia sea escuchada. Y ella dice a generar un ambiente de confianza para ese niño y adolescente. Miren, yo ahora tuve la oportunidad de ver una audiencia donde un adolescente se enfrenta en un proceso de pérdida de autoridad, se enfrenta al abogado que defendía a su papá, de quien ella solicitaba la pérdida totalmente, y se defendió de los argumentos y pidió la palabra y defendió que todo lo que decía el abogado no era así y lo dijo tal cual, tal cual, tal cual era. Entonces, eso cómo se facilitó, justamente como lo dice el licenciado Escobar, porque hubo un ambiente de confianza, donde ella se sintió cómoda, no para estar bien sentada o para no sentirse diferente o rara en la sala de audiencia, no, sino que se le generó la confianza para que ella pudiera hacer valer sus derechos, pero obviamente eso llevó un trabajo desde que ingresó al juzgado, uno que ya está como agente de cambio interviene y se le dice que tiene el derecho de participar en esa audiencia y que aunque no sea una obligación, y si ella decía que no, no podía entrar, pero yo le hice ver que tenía que entrar para hacer valer sus derechos, estaba en ella entrar. Y obviamente se recordó de lo que yo le dije en esa preparación. Entonces, eso es una satisfacción y ojalá, ¿verdad? Que no se trate de que los hombres sí escuchan a la niñez y las mujeres no, porque sí, es un sesgo que no es primera vez que lo escucho, como dice el licenciado Escobar, obviamente, yo también lo he visto, lo he experimentado, pero ojalá, ¿verdad? Que todos estos funcionarios apliquen esta observación general número 12 y generen estos ambientes de confianza. Así que con esa respuesta preliminar de parte del licenciado Escobar, que me parece fantástica el generar ese ambiente de confianza para la niñez y adolescencia, recordemos, ¿verdad? Que esta observación general número 12, lo relevante es que otorga medidas para garantizarles ese derecho a la niñez y adolescencia a ser escuchados, como les estaba comentando, la preparación. Si yo le digo a una niña, un niño adolescente que va a una audiencia y que puede hablar, ese niño en algún momento, cuando se sienta vulnerado, va a hacer valer sus derechos, tal vez no en esa audiencia, pero posteriormente sí. Licenciada Cepeda, buenas tardes, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, también con relación a esto de ser escuchados, también me gustaría opinar con relación a cuando no son adolescentes, sino que son niños o primera infancia o Correcto. niñas. El tema también de saber escuchar o garantizar, ¿verdad? Que sean escuchados a través de los procesos que corresponden de acuerdo a las edades. O sea, hablaba usted ahorita de un adolescente que puede fácilmente decir su opinión. Lo que pasa cuando estamos hablando de un chico con una edad más menor, o sea, lo puede hacer a través de un dibujo, puede ser un psicólogo, un trabajador social, que nos pueda ayudar a facilitar esos medios para que la niña o la primera infancia pueda ser escuchada. Yo creo que también sacar esas medidas para garantizarlo, son esos otros cursos que podemos utilizar, ¿verdad? Para poder que los chicos o chicas den su opinión. Excelente, muy bien, licenciada Cepeda, agradezco su participación. Recordar, ¿verdad? En el caso de los bebés, nosotros lo estudiamos, lo analizamos, cómo van a ser escuchados, verificando las condiciones en que se encuentran. O una persona de primera infancia, niñez o adolescencia con diversidad funcional, intelectual, por ejemplo, como la imagen que tenemos. ¿Cómo podemos escucharla? Entonces, justamente como nos lo comentaba la licenciada Cepeda, tenemos que hacer uso y tomarnos de la mano de la multidisciplina, ¿verdad? Que nos colaboren a
poder saber verificar esas condiciones en las que se encuentran. Así que también está la fase de la audiencia, esa medida, generar ese ambiente de confianza, como nos decía la licenciada. Hay que evaluar la capacidad de la niñez y adolescencia, comunicarle los resultados. Esa institución administrativa o judicial tiene que comunicarle cuál es el resultado. Mire, ese niño, como decía la licenciada Escobar, se va a ir con la mamá o con el papá. Ay, la cosa es que resulta que el niño ya lo agarró de la papá, entonces él tiene que entender como a los 3 días que allá se decidió que con el papá se espera. Eso no puede ser, eso no es posible según ese estándar internacional. Que se retire de esa institución, ese niño tiene que tener claro cuáles fueron las resultas y cómo se tomó en cuenta que él dijo, cómo se tomó en cuenta. Asimismo, que hacerles ver y pasarle los medios para que se quejen, para que ocupen los recursos. Si no están conformes con una resolución, ellos tienen el derecho de poder quejarse, de poder recurrir. Pero esto, todas estas medidas se van a lograr si justamente, como lo dijo el licenciado Escobar, está generado un ambiente de confianza. Ya vamos a ver que incluso hasta la vestimenta importa. Entonces, hablemos un poquito más acerca de la preparación. Fíjense bien, los responsables de preparar ese niño, como es mi caso, ¿verdad? Yo les he comentado que los secretarios de adopciones y cualquiera puede decir, no, ella no lo va a hacer. Pues si nadie lo hace, lo hago yo. Yo soy la primera cara recibo y yo preparo. Yo les explico con palabras sencillas, yo qué es el juzgado, para dónde van, qué tienen que hacer ese día. Si no quieren hablar conmigo, me acudo a los juguetes, al lúdico, a libros, a dibujos, a coloreo, a cualquier implemento que yo tenga. Además, que esa información él la logre captar, la logre poner en funcionamiento. Pero es mi responsabilidad. En ningún momento esa preparación va a ser responsabilidad de la niñez y la adolescencia. Es la primera fase, la más relevante, porque debemos advertir en la situación en que se encuentra. Y si ha existido demasiada herencia por parte de un familiar, si se siente presionado, si se siente estresado, si no quiere tener contacto con su otro papá o mamá o con los testigos, o por ejemplo el vulnerador, etcétera, etcétera. Es una fase totalmente relevante, pero esa fase se le explica que va para una audiencia, ya sea administrativa o judicial. Miren que aquí estamos hablando de instituciones dentro del sistema, pero eso también se puede dar en una escuela, en un colegio, y esta es la forma de escucharlo. Si lo llevamos a un director o ante una autoridad, le vamos a explicar que lo vamos a llevar al director. ¿Y esto realmente se da en las escuelas? Claro que no, eso no se da, no se les explica y no se les da el derecho de ser escuchados. Por eso, ese contexto debe de inspirar confianza. Aquí está lo que nos decía licenciada Escobar. Además, podemos auxiliarnos de otros profesionales y que se trate de una conversación, no que sea un interrogatorio. La ciencia jamás nos va a responder un interrogatorio, jamás, a lo más vamos a obtener un sí o un no, no sé. Eso es lo que más podemos obtener y en el peor de los casos vamos a hacer que tengan crisis. Una conversación y esta conversación la vamos a hacer pública delante del papá, de la mamá. No, tiene que ser en un lugar que se genere la confianza, la confidencialidad y que luego de lo que nos dijeron la niñez y adolescencia en confianza, se los decimos a los papás, cuando llegue a su casa a tener problemas. Uno de los papás va a pegar, a seguir maltratando, lo va a seguir vulnerando. Esto es como el secreto de la confesión. Esto no divulga, esto queda y es un secreto de índole profesional. Evaluar la actividad de la niñez. Por ejemplo, una técnica que yo les puedo dar, pregúntele a esa niñez y adolescencia cómo está conformada su familia. Si esa niña, niño o adolescente le explica, mire, está conformada por mi mamá, mi papá, están mis 3 hermanos, quién vive mi abuelita, o es mi papá
están mis hermanos, están mis hermanastros, que es lo que se dice, pero no se dice así, sino que es hermanos afines, están abuelitos. Si ellos les explican cómo es la estructura de su familia, ese niño ya puede ser escuchado, ya tiene la capacidad para formarse un juicio, porque si tiene cómo explicar cómo está estructurada su familia, esa es una muy buena práctica para evaluarle su capacidad. Es una muy buena práctica para hacerlo. Y yo se las particularmente. Hay unas personas, fíjense, que tenían antes la creencia que se evaluaba la capacidad si un niño le puede rezar, si un niño le puede decir una oración, el niño tiene la capacidad. Pero eso no es así. Ese niño tiene que tener la claridad, por ejemplo, de la estructura de su familia, por ejemplo, de cómo son sus relaciones interpersonales, escolar, a nivel de su familia, etcétera, etcétera. Eso es una muy buena práctica. Y como les contaba, la comunicación de los resultados. Por ejemplo, si en un colegio o en una escuela ese niño va a ser expulsado, ese niño tiene el derecho a que se le comunique las razones, los motivos, no a sus papás, a él. Tiene que explicársele qué fue lo que pasó. Ahora no se diga en un proceso administrativo que se tiene que ir con su papá o su mamá o judicial, ¿verdad? Donde tiene que salir de forma definitiva con uno de los papás y no volver a ver nunca a su mamá. O que por lo menos su mamá lo vaya a ver 6 meses a otro país. Se le tiene que explicar por qué se decidió, cuáles fueron los motivos, que verdad, y en el peor de los casos, ¿por qué no se tomó en cuenta lo que él establecía? ¿Cuál fue su opinión? Así también tiene derecho a quejas, a interponer recursos en otras instancias. Así, esos procesos se les ha vulnerado todavía más derechos, pero ellos no lo pueden saber solos. Tenemos que orientarlos y habilitarles todas estas medidas. Una vez echada, la niñez y adolescencia también tiene un derecho muy relevante, como es el derecho de petición y de resta. Si un niño nos pide, por ejemplo, que quiere quedarse en el país, que quiere quedarse junto a su padre, porque aquí está su escuela, aquí están sus proyectos académicos, deportivos, culturales, etcétera, etcétera, él pide que se quiere quedar, esa petición, según el artículo 98 de la ley Crecer Juntos, tenemos que darle una respuesta. Pero esa respuesta no es sí y no, sino que es como les comentaba, explicarle los motivos por qué sí, por qué no. De manera, esta observación general número 2 en el párrafo segundo, como pueden ver, es un gran análisis y apenas es un párrafo, son 4 líneas las que se realizan, pero de esas 4 líneas vienen las medidas que nos otorga la observación general número 2. Asimismo, existen ciertas oportunidades que el comité ya ha dicho. Miren, en todo momento podemos escuchar a la niña y adolescencia. No se puede hacer eso. Tiene que ser en momentos específicos, pertinentes y en momentos donde realmente se va a ver afectado al derecho de la niñez. No es el caso que les comento, por ejemplo, la salida definitiva o la separación de uno de sus padres. Debe de, uno de esos momentos es un momento donde se puede escuchar. Es decir, que este es como una varita y que no vamos a ocupar en todo momento con la niñez y adolescencia, sino que en las oportunidades donde cualquiera de sus derechos se vea afectado, esta varita debe de aparecer. Asimismo, que los procesos pueden ser iniciados, tanto de carácter administrativo o judicial, pueden ser iniciados por la misma adolescencia. Ya sabemos que la ley Crecer Juntos, a partir de los 14 años de edad, la adolescencia puede incoar procesos, puede otorgar poder a abogados para que los presenten sin necesidad de intervención de sus padres. Entonces, eso también la observación general 12 nos lo especifica y nos habla acerca de los entornos. Cómo la escucha en ocasiones se vuelve eficaz, por ejemplo, que sean ambientes hostiles,
donde haya violencia o donde, por ejemplo, el niño no quiere ingresar a una sala de audiencia, no lo vamos a obligar. Por ejemplo, la sala de audiencia puede ir al niño. El niño tiene que ir a la sala de audiencia. Podemos llevar a ese niño con juguetes a una sala donde va a ser la audiencia, donde va a ser la reunión para escucharlo. Puede ser en un jardín, puede ser en otro lugar donde él no se sienta en ese ambiente tan hostil, donde existan proyecciones visuales, auditivas, lúdicas, que permitan que ese niño se extraído del problema, de la situación, de la adversidad, y eso la sala de audiencia va al niño, no el niño va a la sala de audiencia. La sala de audiencia debe de transformarse. Miren, esas salas de audiencia que existen actualmente en el ámbito judicial son penales y todos lo sabemos. Incluso hay unos niños que los sientan como que si fueran los acusados y adolescentes y que va a ser un juicio en contra de ellos. Cuando esas salas de audiencia deberían ser mesas redondas, o porque ¿qué es lo que se va a discutir dentro de esa mesa redonda? Justamente derechos humanos. Así que como pueden ver, ese párrafo 2 del artículo 12 de la observación general es amplio y solo son 4 líneas. Pero también es necesario que recordemos que la ley Crecer Juntos, al desarrollar este derecho de opinión, de petición, de respuesta y garantizarle esto a la niñez y adolescencia, solo se logra a través de los enfoques que tiene la ley Crecer Juntos, como es el ustedes ya esto ya lo manejan. En el enfoque de derechos reconocemos que existen derechos y deberes de la primera infancia, niñez y adolescencia, pero que estos pueden ser vulnerables. Y también que hay un enfoque sistémico donde existe un conjunto de instituciones que están articuladas, coordinadas entre sí para protegerlos y para restituirle esos derechos cuando han sido vulnerados. La ley Crecer Juntos, al igual que la Convención sobre los Derechos del Niño, su antecedente, que es la EPINA, que ya está derogado, habla de estos derechos y los engloba en otros derechos, como por ejemplo el de participación, donde podemos ver el derecho a la opinión, el de supervivencia, que está el derecho a una vida digna, el de educación y cultura, el de protección, por ejemplo, en aquellos niñez y adolescencia donde han sido vulnerados sus derechos. En estos 4 grandes rubros se engloban todos los derechos que reconoce la ley Crecer Juntos. Pero como tenía que venir a cortar esos sesgos que existían allá con la ley, que no, y los niños solo derechos tienen, no, dice la ley Crecer Juntos. Los niños frente de sus derechos tienen deberes, como por ejemplo las responsabilidades escolares, culturales, religiosas, sociales, familiares, legales. Ellos tienen esos deberes. Están los derechos, pero también están los deberes, y eso es el enfoque sistémico, el enfoque de derechos de la ley del punto. ¿Esto a qué nos lleva? A enfrentar esos derechos y deberes. Y nos lleva a que existen amenazas y vulneraciones a los derechos. Esas amenazas y vulneraciones son transgresiones de bienes jurídicos que se encuentran tutelados a los sujetos plenos de derechos y que existen mecanismos para satisfacerlo, como se llama la restitución de derechos, es decir, aquellas acciones que nosotros vamos a ejercer que tal vez ese niño que ha sido abusado sexualmente no va a ser el mismo niño, pero sí le podemos restituir los derechos que le han sido vulnerados. Por eso también existe otro grupo de niñez y adolescencia que se encuentra, por ejemplo, bajo medidas de protección, en un acogimiento institucional o con familia ampliada o con un programa de familia sustituta que no forman parte de su familia y son temporales. A ellos de una manera mayor debe de ser esa protección. Protección en cuanto a su principio del interés superior, en cuanto a su derecho a la recreación, en cuanto a su aprendizaje, en cuanto a su alimentación, en cuanto a la atención médica y especializada, su salud mental, porque recordemos que un niño que está en un centro de atención no es lo mismo a un niño que esté dentro de su ambiente familiar. Entonces su salud mental debe de ser abordada de manera diferente.
Y por supuesto, la vulnerabilidad que enfrenta es una interseccionalidad. Se encuentra dentro de varios grupos donde se le vulneran derechos. Y ese encierro debemos de propiciar que sea durante el menor tiempo posible, así como las detenciones, evitar que sean prolongadas y perpetuas, como los casos que yo les comento que aún conozco de estudiantes. La información debe ser verídica para la niñez y adolescencia y, por supuesto, generarles espacios donde realmente los escuchemos. Aquí es donde nos encontramos con conceptos. Por ejemplo, ¿qué es restitución? ¿Qué es reunificación? ¿Qué es reintegro? ¿Qué es determinación? Y son conceptos que la ley Crecer Juntos ya lo distingue y que se dan en nuestra realidad. Restitución va referida a poder reparar esos derechos que han sido vulnerados. Por ejemplo, niñez y adolescencia que no se encuentra estudiando en virtud de la pobreza, que sus papás alegan pobreza y que por eso no pueden llevarlos a un centro escolar. ¿Cómo se va a restituir? Incorporándolos inmediatamente al sector educativo. La reunificación es muy diferente a la restitución. Es ante la separación familiar, por ejemplo, de hermanitos salvadoreños que emigran hacia Estados Unidos, unos hermanos se van y otros se quedan. Lo que pretende la ley Crecer Juntos y todos los estándares internacionales es que esos hermanos permanezcan juntos, junto con su familia. El reintegro es también otro término muy distinto porque es el reintegro familiar. Un niño que ha sido separado y ha sido llevado a una institución, ese niño, ¿por qué se trabaja? Se trabaja para reintegrarlo a su familia, que salga inmediatamente de esa institución y vaya con su familia, ya sea de origen o ampliado. Y, por ejemplo, también está la terminación, que es un concepto que tiende a confundirse en la ley Crecer Juntos. Pero la terminación no es más que ponerle el cese a esa medida, por ejemplo, de acogimiento institucional, con la finalidad que sea excepcional y no sea perpetua. Licenciada, Por eso, sí, solo una adelante. pregunta. En la reunificación, ¿cómo fue que dijo? Que esa sí no me quedó muy clara. Si me la explica, por Muy favor. bien, excelente, licenciada Barahona. La reunificación familiar, por ejemplo, en los casos de la niñez y adolescencia migrante, o existen algunos casos de reunificación que han sido muy duros, licenciada Barahona, y creo que es más explicativo. Por ejemplo, grupo de hermanos que han sido dados en adopción anteriormente, modelo telar. Dos hermanitos, normalmente los machelitos y rubios, se van fuera del país, se van con italianos, se van con españoles, se van con americanos. Ay, pero los dos morenitos que salieron igual que el papá, ¿verdad? Ojitos con negros o color café, pues se quedan aquí con una familia salvadoreña adoptiva, ¿verdad? Eso era lo que se daba en el modelo tutelar. Ahora, gracias a Dios, con la ley especial de adopciones, esto ya no es posible, porque lo que se pretende es la reunificación de ese grupo de hermanos. Que esos hermanos que van a ser dados a adopción debe de ser el grupo de hermanos, no podemos separarlos. O en el caso de la niñez y adolescencia migrante, que es el caso que yo planteaba. Dos hermanos se van para Estados Unidos, se van de forma ilegal, se los lleva su papá y los otros dos hermanos se quedan acá con su mamá. Lo que pretenden las leyes, los estándares internacionales y nacionales de niñez y adolescencia es la reunificación familiar, que esa retención ilícita que se está dando en otro país ya no se dé y que este grupo familiar, estos hermanos estén juntos, crezcan juntos, ese nivel de vida sea garantizado con ellos, pero juntos. Esa es la idea, licenciada Barahona, de la reunificación familiar. O por ejemplo, en el caso de conflictos de guerra, también esto se da en los casos de cuando existe guerra, ¿verdad? También se la da en esas situaciones. Al contrario, usted, muchas gracias, licenciada Barahona, por el interés. Porque miren que son términos que en la realidad se confunden. Ya vimos que restitución es una cosa, terminación de medidas es otra, restituir derechos, reunificación familiar, etcétera, etcétera. Son términos indispensables para que ustedes cuando lean la ley Crecer Juntos detenidamente digan, ok, ¿verdad? Ahora entiendo por qué a un niño se le debe restituir su derecho a la educación. Es decir, construir esos pedacitos, ¿verdad? Que, por ejemplo, el niño ya no está estudiando, entonces hay que ingresarlo al sistema escolar. También, este análisis del interés superior
solo lo vamos a lograr si sabemos identificar los derechos vulnerados. Eso ustedes ya lo saben hacer y esta tarde lo van a hacer. Y si se analiza el interés superior, debe de ir dirigido a restituir derechos, no a complicarle más la situación de los niños, sino que a restituirles sus derechos. Entonces encontramos dentro de este sistema el componente administrativo. Ya lo vimos, se recuerda, donde el CONAPINA era el cerebro del sistema, la máxima autoridad. Estaba el Instituto Crecer Juntos, que busca la provisión de servicios de forma integral a la primera infancia y donde se fortalezca la familia. Están los comités locales y las juntas de protección, donde es en la localidad. Buscan proteger a la niñez y adolescencia, pero de forma local. Por ejemplo, ante las juntas de protección, ustedes cuando alguien les consulte, mire, ¿dónde puedo denunciar este caso de vulneración a la primera infancia, niñez y adolescencia? Vaya a la junta de protección. Esa es la primera instancia en su localidad. Si usted es de Sonsonate, vaya a la junta de protección de Sonsonate y ahí denúncielo. Si es de Santa Ana, vaya a la junta de protección de Santa Ana, etcétera, etcétera. También tenemos a las asociaciones y fundaciones que son sin fines de lucro, pero que apoyan en la protección de la niñez y adolescencia, como es la red de entidades de atención. Muy criticables, por supuesto, ¿verdad? En el caso de nuestros pequeños hermanos, aldeas infantiles, etc. Pero ¿qué hubiéramos hecho nosotros sin estas instituciones, sin esta red de entidades de atención, con tantos niños abandonados que existieron y que todavía existe, ¿verdad? Esos sesgos culturales en contra de nuestra niñez y adolescencia. Y están las defensorías comunitarias, que es una organización social de promoción y defensa siempre local. Por ahí les dejo este artículo 303 de la Ley Crecer Juntas, donde estas asociaciones de promoción y asistencia por la LEPINA existían, pero se están transformando. La Ley Crecer Juntos les ha dado un tiempo para que se transformen en defensorías comunitarias. Es decir, antes con la LEPINA existían asociaciones de promoción y asistencia, ahora no. Ahora se llaman defensorías comunitarias. Y las que todavía existen según la LEPINA, la Ley Crecer Juntos les ha dado un tiempecito por ahí en el artículo 303 para que se conviertan en defensorías. Pues llegamos a un ámbito complicado, como es el componente judicial. Ya vimos el administrativo, pues ahora vemos el componente judicial, donde ya el órgano judicial entra en escena, ¿verdad? Y son los famosos juzgados especializados de niñez y adolescencia. Los juzgados únicamente conocen dos tipos de procesos: los procesos generales de protección y procesos abreviados. Por ejemplo, yo acá les dejo todo el listado de los casos que se pueden dar de procesos abreviados y los casos de procesos generales de protección. Para simplificarlo, antes, por ejemplo, en familia, allá en los juzgados de familia se miraban los alimentos. Ay, el papá, la mamá exigiéndole al papá que le diera alimentos a sus hijos. Pues esa competencia ahora ya no la ve familia, cuando sea solo alimentos, porque si es divorcio con alimentos, lo siguen viendo en los juzgados de familia. Pero ahora que solo son alimentos, pasan a conocimiento de juzgados de niñez y adolescencia. ¿Y a través de qué proceso? A través de un proceso general de protección. O el caso de la salida del país de un niño, ya sea de forma temporal, turística, recreativa, o de forma definitiva, se ve a través de un proceso abreviado. O en los casos que, por ejemplo, un niño necesita recibir transfusión sanguínea y está en el Hospital San Juan de Dios de acá de Santa Ana, pero sus padres pertenecen a una religión que no se los permite. Entonces, ¿qué hace el doctor? Inmediatamente da aviso a ese director de ese hospital junto con trabajo social a los juzgados de niñez y adolescencia. Y a través de un proceso abreviado es un juez de niñez y adolescencia que autoriza ese tratamiento. Si sus papás a través de la religión no lo hacen, pues entonces el juez va a autorizar y tienen 24 horas para hacerlo. En sí, en suma, lo que el sistema, lo que la doctrina de la protección integral busca es que la centralidad de ese sistema sea la niñez y adolescencia. Es como el caso de nosotros. Nosotros aquí no estamos hablando del papá, de la mamá, de los hermanos, de las instituciones. Nosotros acá estamos hablando de la niñez y adolescencia. Y ese debe de ser el fin de todas las instituciones. Cualquier caso que se nos plantee de niñez y adolescencia y de primera infancia, la centralidad deben de ser ellos.
respetando su autonomía, su opinión, su derecho a la escucha, de petición, de respeto, entender que se tratan de sujetos plenos de derechos, no decir, ¿verdad? No, el niño no sabe para qué le van a preguntar, o mire, ¿para qué va a entrar el niño? ¿Para qué va a entrar el adolescente? Más es lo que va a complicar, al contrario, esa audiencia va a tener mayores frutos si la niñez y adolescencia ingresa, salvo que sea totalmente perjudicial para su estado de salud mental. Por ejemplo, no va a entrar en una audiencia donde papá y mamá, Dios mío, ¿verdad? No es una cancha de tenis, sino que parece un ring de box. Entonces, ¿qué va a hacer ese niñez y adolescencia en esa audiencia? Va a entrar en crisis. Entonces, ¿para qué? Pero si, por ejemplo, como el caso que les comento ahora, que me pareció una satisfacción plena que un adolescente dijera, alto, alto, acá se me siguen vulnerando derechos porque dicen que yo estoy pidiendo esto por dinero y no es así. Yo estoy aquí porque quiero velar por mis derechos. Entonces, esa es la centralidad de la niñez y adolescencia. ¿Qué pueden hablar? Sorpresa. La niñez y adolescencia sabe sus derechos. Lo único que necesitan no es que se empoderen. ¿Qué es eso? Decir que una mujer necesita que se empodere, que niñez y adolescencia necesita que se empodere. Vaya y vean a sus abuelitas y sus mamás. Con una chancletita ya están más que empoderadas. No, lo que se necesita es orientación en derechos humanos, no empoderar. Esa palabra es totalmente errónea al hablar con un enfoque de derechos humanos. Es errónea el empoderar a una persona. La persona ya tiene poder suficiente, tiene su voz bien planteada. Nada de eso. Lo que necesita es que se oriente, porque como ven, los estándares internacionales nos han costado, la ley Crecer Juntos nos ha costado, ahora imagínense niñez y adolescencia, entonces lo que necesita es eso. Así que aquí les presento a Jorge. Jorge es un caso que se viene trabajando a través de esta educación continua, de esta oportunidad de educación continua que da la Universidad Evangélica del Salvador. En muchas oportunidades, este caso, Jorge, es relevante para saber identificar acciones de coordinación entre instituciones, de restitución, como hemos hablado, como a Jorge, a un adolescente que presenta diversidad funcional, lo vamos a proteger integralmente a la de estándares nacionales e internacionales. Su plataforma tienen ya esta presentación, ahí está el caso Jorge. Acá se los planteo, ya lo vamos a leer. Y acá, que es el taller que vamos a realizar y que yo los invito ahorita a ya descargarlo, acá este vínculo, a ustedes al darle clic, los lleva a este formato. Ustedes ya conocen estos formatos, son cuadritos. No le van a dar en compartir, sino que le van a dar en archivo y descargar, ¿ok? Y lo descargan como Word, ¿ok? No le dan en compartir, sino que le dan archivo, le dan descargar y lo dan en Word. Entonces ya lo van a tener el documento ustedes por ahí. Pero ¿quién es Jorge? Fíjense bien, acá vamos a hacer la lectura. Si gustan en razón del tiempo, lo leo yo para que ustedes se vayan familiarizando y luego nos vamos a los grupos a trabajar. Entre los grupos empiezan a digitar su cuadro, ¿verdad? Lo que les pide el cuadrito, lo discutimos en audiencia. Esto va a ser súper rápido y ustedes lo suben en plataforma. Hoy mismo lo pueden subir. Jorge nace en un parto de mellizos en el municipio de Ciudad Barrios, departamento de San Miguel, el día 5 de agosto del 2002. Hijo de Idalia, quien al momento de dar a luz tenía 16 años de edad y quien tiene una discapacidad intelectual, presumiéndose que fue abusada por su progenitor, de quien no se tiene idea de su paradero. Jorge es mellizo de Sofía. A ambos se le extiende su partida de nacimiento al nacer, pero se les coloca de filiación desconocida, porque la madre de Jorge jamás fue asentada. Miren qué vulneración. A los 2 días de dar a luz, la madre de Jorge y Sofía huye del centro hospitalario San Juan de Dios, que les cuento que es algo que se da continuamente, por lo que se inician investigaciones para ver dónde está. La policía fue alertada de la situación y la fiscalía, desde el momento mismo en que la adolescente ingresa sola al hospital en trabajo de parto, buscan a la familia y en las investigaciones dan con el paradero de la abuela materna de Jorge y de Sofía.
La abuela afirma querer criar a Sofía, pero a Jorge no. Pues al verlo afirma que nunca podrá hacer nada por sí mismo y no la va a ayudar en el trabajo del hogar. Aunado a lo anterior, es otra vergüenza para ella más a la familia, al igual que su propia hija. Jorge nació sin sus extremidades inferiores y por eso su abuela dijo lo que expresa. El caso se deriva a autoridades y se resuelve entregar a Sofía, su abuela materna, pero a Jorge se va a una institución. La abuela materna visita a Jorge únicamente los primeros meses de vida, pero en este año no se sabe nada de ella ni de su madre. A los 5 años de edad se intenta en 2 ocasiones ingresar a Jorge en un centro educativo, pero le niegan acceso porque dicen que no tienen la infraestructura adecuada para que se movilice y porque no saben si él tiene más problemas. Un tercer centro educativo sí lo inscribe tras una resolución de parte de la Junta de Protección. Pero Jorge necesita de sus maestros y de sus compañeros para realizar cualquier utilización porque las instituciones son poco accesibles. Asimismo, una de sus profesoras, hasta en 4º grado, notó que Jorge tiene dislexia y no podía creer que nadie lo había visto. Jorge actualmente cursa 6º grado y muestra rasgos de timidez, poca tolerancia a la frustración que detona en arranques de ira intermitente. Pregunta todo el tiempo por su familia, especialmente su madre y su padre. Nadie le da información al respecto. Solo cuando le llevan a audiencia en San Miguel, logra consultar por ellos, pero las respuestas son las mismas. Fueron citados, pero no asistieron a audiencia. A Jorge le gusta mucho la informática y dibuja y se entretiene con ello, pues pasa mucho tiempo solo en el centro de acogimiento en el cual que está para 25 niñas, niños y adolescentes. Por pabellón solo tienen 3 cuidadores. Esto es un caso real, les cuento. Está adaptado a la academia. Así que en este caso vamos a trabajar, en caso Jorge, yo los invito en este momento a incorporarse a los grupos normales de trabajo. ¿Qué es lo que van a identificar? ¿Qué es lo que les pide a ustedes la guía de trabajo? Y esto es rápido, ¿verdad? No se vayan a complicar, a querer dar grandes explicaciones. Su guía de análisis únicamente pide, obviamente, los nombres de los integrantes de su grupo, ¿verdad? Y que identifiquen qué derechos han sido vulnerados a Jorge. El derecho a la salud, el derecho a la educación, ¿por qué, verdad? ¿Qué acciones creen ustedes que podríamos hacer, por ejemplo, en la vulneración al derecho a educación de Jorge? ¿Qué acciones? Porque miren que los centros se niegan a recibirlos porque no tienen la infraestructura adecuada. ¿Y qué acciones de restitución a ese derecho? ¿Cuál sería esa acción de restitución a ese derecho a la educación a Jorge? Incorporarlo inmediatamente a una escuela no normal, no especial, a una escuela que tenga los ajustes razonables de los que nosotros ya hemos hablado para la intervención especializada de Jorge. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. ¿Estamos claros? Bueno, vamos a habilitar por ahí los grupos. Ahí ustedes ya saben cuáles son sus grupos, se pueden incorporar. Yo los invito a que en este momento descarguen el documento cuando ingresan a su grupo y digiten. Una vez ya lo presentemos, porque ya dentro de poquito nos vamos a volver a reunir en la audiencia general, digamos cómo lo hemos abordado y lo entreguen. Así ustedes ya han realizado su evaluación, que esa es la idea de este taller. Bueno, no se me ha unido nadie a grupos. Vamos a unirnos a los grupos, por favor. Si no, yo los uno, si tienen algún inconveniente. Ya se están uniendo. Muy bien, licenciada Zelaya, muy bien, licenciado Licenciada, Romero. disculpe, los ¿Sí? grupos, ¿cuáles serían? Porque yo me acuerdo que para las actividades anteriores nos tocó un grupo y después en otro grupo. En En este el que caso, usted ¿cómo ha es? trabajado últimamente, ¿verdad? Va. En el que ha trabajado últimamente. ¿Cuál alguien también tiene Sí, me une, con mayor licenciada, gusto porque lo no me escucho. sale la opción, por favor. ¿Sí? Con gusto. ¿A qué grupo, licenciada Barahona? Creo que estaba con, ay, Licenciado Romero, ¿verdad? creo que No. sí. No,
No, sí creo que estaba con Cecilia, creo, y con Gerardo también. Ah, pues sí, grupo 3. Ahí estamos, licenciada Bárbara. Vamos a ver, licenciada Igual, se me Cepeda. puede unir a mí, porfa. ¿A cuál grupo, En licenciada el Cepeda? 3, En en el el 3. 3. Y yo no Excelente. ubico en la plataforma la guía. Está Ah, en la semana 2. ahí está la presentación, la que hemos estado utilizando Ajá. ahorita. Dentro de esa presentación, Ah, ahí está vale. el caso Gracias. práctico. A la orden. Licenciada Escobar, ¿a qué grupo? No sé cuál grupo, solo recuerdo que estaba con dos compañeros, Carla y un compañero, pero no sé, Carla Escobar, ¿verdad? habían dos compañeros más. No. Ah, pues sí, creo que en el grupo 2, licenciada. Voy a buscar la presentación porque igual no la, Excelente.
Ya estamos de regreso por acá, qué bueno. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, te Sí. escucha. Bien, excelente. Bueno, tenemos dos grupos. Yo había armado 4 grupos, pero, ¿verdad? Hicimos por ahí alguna magia y se hicieron 2 grupos. Por acá yo les tengo y los estaba esperando con esta diapositiva, para que no se les olviden ciertas circunstancias que tenemos que considerar, porque ¿qué necesita Jorge? ¿Verdad? ¿Qué es lo que necesita Jorge realmente? Esa es la pregunta que los debe de guiar a ustedes para contestar esta evaluación final del módulo. Por ejemplo, derechos a restituir, yo les tengo aquí unos ejemplos. El de la salud mental, que muchos lo han tomado en cuenta, el de la educación de Jorge, el derecho a ser criado en familia, incluso muchos estaban hablando ahí de su reunificación familiar al lado de Sofía. La interseccionalidad, no se les olvide que Jorge se encuentra en una interseccionalidad. Está bajo un acogimiento institucional, está en una institución, vive en una institución. Además de eso, presenta una diversidad funcional de intervención especializada. Además de eso, se trata de un adolescente. Se trata también de un adolescente donde su familia no está unida como un grupo por ahí lo decía. Entonces, escuchemos a Jorge. ¿Qué es lo que quiere Jorge? ¿Qué tal que Jorge no quiere estar con su familia también? Entonces, pensar en esas situaciones. Vamos a ver. Grupo número 1, miren que tenemos poquito tiempo, pero grupo número 1, cuéntenos, por favor, qué derechos han identificado, qué instituciones y qué acciones de restitución a esos derechos, a construir nuevamente esos pedacitos de Jorge, de los derechos de Jorge. ¿Qué es lo que ustedes han analizado? Grupo número 1, que sería el grupo 2, sería, ¿verdad? Porque solo nos quedaron el grupo 2 y el grupo 3. A ver, grupo 2, donde estaba la licenciada Celaya, creo, si no me equivoco. O empezamos con el grupo 3, licenciado Romero. No sé Licenciada, buenas noches. quiénes Ah, son el grupo, no No sé. tuvimos tiempo, no tuvimos tiempo como de definir a quién iba a participar, pero si gusta bueno, puedo sí, hacer la retroalimentación yo, claro, a menos que otra excelente. compañera lo vaya a hacer. También, después hablamos con las demás compañeras. Cuéntenos, licenciado Celaya, por favor, le agradezco. Bueno, hablábamos entre algunas cosas, el derecho a la salud, que se le había vulnerado en el sentido de que el niño tiene que tener una evaluación tanto psicológica como física para determinar qué tipo de discapacidad tiene, porque según las características de la narrativa, no soy psicólogo, pero aparentemente tengo un nivel de autismo que hay que determinar, porque la dislexia y la explosión emocional va aparejada de ese tipo de situaciones. Por otro lado, la educación que también tenía que ser integrado a un centro escolar que tuviese las condiciones necesarias para personas con discapacidades, tanto físicas como cognitivas. Entonces, hablamos de eso, también del derecho a una vida digna, que es el principal derecho para las personas, los seres humanos, y que los niños no son la excepción, y que eso engloba un montón de situaciones, como el derecho a crecer en una familia, el derecho a la reunificación familiar. También el niño expresa en la narrativa que pregunta por sus padres, de forma que no se le está dando ninguna respuesta al respecto, por lo tanto le están violando el derecho a ser escuchado y Exacto, también su derecho a conocer sus progenitores y convivir con los mismos. Esos son los que yo recuerdo que hablamos. No sé si los compañeros quieren abonar o sumar algo más a excelente. la reglamentación. Excelente, licenciado Celaya. Solo antes de pasar con sus compañeros, ¿escucharon a Jorge? Mire que ahí entre líneas decía lo que Jorge quería decir. Jorge pregunta por su papá y por su mamá. Ahí estaba la forma de escuchar a Jorge y usted lo ha encontrado, licenciado Celaya, junto a su equipo de trabajo. En este plan de atención, porque lo que hemos realizado ha sido un plan de atención, sí, express, yo sé, súper rápido, van a decir, licenciada, ¿cómo vamos a hacer un plan de intervención en menos de 5 minutos? Pero lo han logrado, ven que lo han logrado. Y escucharon a Jorge. Un plan de atención sin escuchar a la niñez y adolescencia no es plan de atención y no es plan de intervención especializada bajo ningún motivo.
Es totalmente contrario a estándares internacionales. Un plan de atención donde se escucha a la primera infancia, niñez y adolescencia es un plan de atención con enfoque de derechos humanos, que es lo que pretende este diplomado, es lo que pretende este módulo. Así que muy bien, licenciado Zelaya, porque han escuchado a Jorge. No sé si alguien más del grupo quiere ahondar, dar otro aporte también, algo más que hayan identificado. Considero que lo Vamos a ver. mencionó la mayoría. Ah, ok. Excelente, licenciada Guerra. Bueno, muchas gracias y qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que han escuchado a Jorge. Justamente en esa frase estaba, Jorge siempre pregunta por su papá y su mamá. Si lo pregunta de forma cotidiana ante cualquier autoridad, ante cualquier funcionario, va a ser lo primero que haga. ¿Qué va a pedir? Yo quiero ver a mi papá y a mi mamá. Esa va a ser la petición de Jorge. Y obviamente tenemos que darle una respuesta a Jorge. ¿Qué gestión, a qué institución podemos acudir para la búsqueda de sus familiares? Bueno, grupo número 3 sería, por favor. Vamos a ver el grupo número 3, que sería el licenciado, donde estaba el licenciado Romero, si no me equivoco. Solo teníamos ya 2 grupos. Estaba Hola, si licenciada. gustan, converso yo. Ah, ok, excelente. Adelante, licenciada Cepeda. Muy bien. Gracias. Nosotros estuvimos conversando en cuanto a los derechos de la salud, el tema de que pudiese Jorge tener acceso a un programa de atención psicológica, a terapias físicas, a controles médicos también regulares, ¿verdad? Que le permitan también garantizar una salud digna. Con el tema de la educación, hablábamos que se pueden acercar a coordinar con la Oficina Departamental de Educación de San Miguel, a través de la Oficina de Atención Ciudadana que hay a nivel central y a nivel departamental, donde también a partir de ahí se puede activar el sistema de protección o en este caso el mismo MINET, ¿verdad? Debe de reorientar acciones para poder garantizarle una educación de calidad, una permanencia y una salida efectiva, ¿verdad? De un sistema educativo en un futuro. El tema también de que pueda tener tutorías, gestionar las tutorías para que pueda recuperar, ¿verdad? Aprendizajes que no posea, terapia educativa y que también en el centro escolar que vaya se puedan adecuar las condiciones físicas, pero sobre todo también las prácticas pedagógicas, ¿verdad? Que les faciliten ese proceso de enseñanza y aprendizaje, con el tema de una vida digna, ¿verdad? Que se acerquen las condiciones mínimas que le garanticen alimentación, vestuario, recreación, y con el tema del derecho de su familia, pues en este caso era poder escucharle y se sabe que lo que él desea es poder conocerles, pero no sabemos también si su familia le quiere conocer o si su familia también está en esa elección, y puede ser que sí, puede ser que no, que él se lleve una alegría o se lleve también una tristeza, ¿verdad? Pero de qué manera de lo posible eso se puede hacer a través de un también proceso de apoyo psicológico, que también más adelante pueda creer en tener su propia familia también, ¿verdad? Excelente, licenciada Cepeda. Mire qué interesante cómo lo han planteado, grupo número 3. ¿Cómo podemos localizar y satisfacer esta respuesta? Porque Jorge nos ha pedido, miren, y mi papá y mi mamá, y como muy bien dice licenciada Cepeda, ¿y qué tal que ellos no lo quieran ver? Pues entonces primero investiguemos, ¿verdad? Investiguemos cómo está la situación, localicémoslo. ¿Cómo lo vamos a localizar? Preguntemos al Seguro Social, ¿qué tal que cotizan en el Seguro Social? Y ahí en el Seguro Social vamos a encontrar las direcciones de donde ellos están. Si no están ahí, podemos también preguntar en el Ministerio de Hacienda, ¿ok? Vamos a hacer esa gestión con esas instituciones al Ministerio de Hacienda. O qué tal, por ejemplo, con movimientos migratorios. En movimientos migratorios nos pueden decir si su papá y su mamá están por acá o no. A un DUI-centro nos pueden decir, ¿verdad? Si esas personas están fallecidas o no, por ejemplo. Entonces, ya investigamos, ¿ok? Los localizamos, Eureka, en el Seguro Social nos aparece la dirección. Vamos, trabajo social, y averigüemos en esa dirección. Y muy bien, en el mejor de los casos hemos localizado a la madre de Jorge, ¿ok?
pero la madre de Jorge resulta que no tiene las habilidades parentales, porque ahí en el texto ustedes pudieron ver que ella también tiene una diversidad funcional intelectual. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Coordinemos nuevamente con el área de educación y orientemos a esta madre, ¿verdad? En lo que la diversidad funcional nos permite, orientémosla con habilidades parentales para que antes de ese encuentro, como dice la licenciada Cepeda, no enfrentemos a Jorge a mayores vulneraciones. Así que yo les agradezco mucho estos planes de atención. Miren qué riqueza. Tenemos únicamente 2 planes de atención para Jorge. Yo les invito a ya realizar su evaluación. Ya a uno de los grupos yo vi que iban bien avanzados en el cuadro. Termínenlo esta noche y lo entreguen. Este plan de atención no ha sido realizado para ustedes, no ha sido realizado para nadie más que para Jorge. Como pueden ver, hay solución, hay restitución a los derechos que han sido vulnerados a Jorge. Cualquiera podría decir, pues, ¿qué vamos a hacer a Jorge si ya está destruida totalmente su vida? No, y no vamos a poder que Jorge esté en la situación que se encontraba antes, tampoco. No se trata de eso la restitución. La restitución se trata de eso, de garantizarle aquellos derechos que no se le han sido garantizados. Adelante, licenciado Romero. Sí, maestra, una consulta respecto a la entrega de tarea. ¿Va a ser de forma individual o grupal? De forma grupal. Con uno del grupo basta que lo entreguen, pero colóquenle los nombres, ¿ok? Colóquenle los nombres, por favor. Basta con que uno los entregue. Ah, ok. Excelente pregunta, licenciada Gracias. Romero. Bueno, y de esta manera podemos darle una respuesta ya definitiva a la pregunta que nos planteamos ahí al inicio de la jornada, como a las 6:15 nos estábamos preguntando. Y licenciada, si no me equivoco, no me digan, no me den copia, licenciada Escobar, ¿verdad? Nos dio por ahí una respuesta preliminar donde nos dijo que la manera en que las instituciones pueden cumplir ese párrafo 2 de escuchar a la niñez y adolescencia era generando un ambiente de confianza. Y obviamente, esa era una respuesta muy buena, pero es una de las tantas. Y yo creo que luego que ustedes han realizado estos planes de atención para Jorge, miren que no lo han realizado para un expediente, para una ficha, para un número, lo han realizado para alguien con nombre y apellido, Jorge. Bueno, en este caso no teníamos apellido, pero digamos Jorge. ¿Cuál sería la respuesta definitiva a esta pregunta generadora de la jornada? Vamos a ver, licenciado Romero, luego de realizar ese plan de atención para Jorge, ¿cuál sería su respuesta? ¿Qué tienen que hacer las instituciones? ¿De qué manera lo deben de realizar? Y luego voy con licenciada Barahona. Sí, en primer lugar era garantizar un entorno seguro en el que la persona, el niño, la niña, el adolescente pueda sentirse seguro, evaluar también sus capacidades, decir si está en la condición para poder esa persona también dar sus comentarios, brindarle los resultados y hacer una explicación de estos resultados, ¿verdad? Al niño, niña, adolescente y luego considerar las medidas de reparación de forma que sus derechos puedan ser restituidos. Excelente, licenciado Romero, ¿verdad? Ese ambiente de confianza va inmerso, pero es una de las tantas aristas, una de las tantas situaciones que debemos de analizar para poderle restituir los derechos a Jorge. Pero la principal es escucharlo. Esa es la principal. Si lo escuchamos, vamos a saberle restituir sus derechos. Muchas gracias, licenciado Romero. Adelante, licenciada Barahona, por favor. También, licenciada, sería por medio de la articulación interinstitucional, donde las instituciones se ponen de acuerdo, trabajan en conjunto a favor de Jorge. Excelente, licenciada Barahona. Y eso me hace realizarles una pregunta. Miren qué interesante lo que nos dice también licenciada Barahona. ¿Será que el caso de Jorge vaya a la junta? Y viene la junta y le pregunta a Jorge, ¿qué pasó? ¿Qué crees? Luego se va al juzgado y viene el juzgado y vuelve y le pregunta a Jorge, ¿qué crees? ¿Qué opinas? ¿Qué te pasó? De ahí se va para el Ministerio de Educación Jorge y le vuelven a preguntar, ¿qué crees? ¿Qué pasó? ¿Será eso revictimizar a Jorge? Claro que sí, eso es revictimizarlo. Basta con que Jorge una vez en una de las instituciones, por eso es un sistema, basta con que a una de esas instituciones Jorge le diga lo que quiere para que todo el sistema trabaje y no ande preguntándole a diario qué es lo que quiere Jorge. Basta con que una
en una institución lo haya dicho para que sepamos lo que Jorge necesita y para que nosotros trabajemos por estos planes de atención. Así que mire, excelente, licenciada Barahona, su participación irrelevante. Y bueno, y como ya trabajamos, ¿verdad? Ya trabajamos por Jorge. Qué bueno que hemos trabajado por Jorge esos planes de atención. Siéntanse satisfechos de eso. Igual que la presentación, vamos a hacer un cool quiz, ¿ok? La presentación era cool, ahora yo me despido con este cool quiz. Es muy sencillo, son 5 preguntitas, si no me equivoco, sobre lo que hemos visto. Yo a lo largo del módulo y explicar un poco, reiterándoles lo que les he manifestado, que es un juego, sí, pero hemos tomado esos principios, esos elementos del juego para reforzar aquellos conocimientos. No es que estemos jugando como tal, sino que estamos reforzando esos conocimientos que necesitamos generar esas competencias. Entonces, estos elementos del juego, eso nos permiten ese entretenimiento, eso retarnos a nosotros mismos en contestar bien o intentar no contestar mal. Eso nos permite reforzar nuestros conocimientos. Así que vamos a hacer este cool quiz sobre la ley Crecer Juntos, sobre el interés superior y sobre el derecho a ser escuchado. Quienes quieran participar, abren sus micrófonos, no esperen a que yo les dé las palabras y la podemos contestar entre todos. La observación general del Comité sobre los Derechos del Niño que establece su derecho a ser escuchado es la observación general número 12, o la observación general 14, o ninguna observación establece ese derecho a ser escuchado. Número Observación 12. 12. Excelente. Específicamente el artículo 12 en el segundo. Recuerden, ese 12 se repite. Miren qué coincidencias. También la ley Crecer Juntos, el derecho a la escucha se encuentra en el artículo 12 de la ley Crecer Juntos. ¿Es algo? ¿Coincidencia? Creo que no es. Observación general del Comité sobre los Derechos del Niño que establece su interés superior. El artículo 12, el artículo 14 o ninguna observación lo establece. El interés superior. Ajá. Vamos, vamos. Yo sé que se acuerdan. Vimos solo 2, la 12 y la 14. Correcto. La observación general número 14 establece el interés superior. La 12 establece el derecho a la escucha. La individualización de la niñez y adolescencia es un elemento a valorar en el interés superior. Por ejemplo, el decir que Jorge es un adolescente que cursa 6º grado, que posee una diversidad funcional, que no, su abuelita no quiso vivir con él, etcétera, etcétera, que está dentro de una institución. Esa individualización es un elemento que tenemos que valorar en el interés superior de Jorge. ¿Verdadero? ¿Falso? ¿O no es posible? Verdadero. Verdadero. Muy bien, excelente. ¿Se debe preparar a la niña, niño o adolescente para ser escuchado por autoridad? Acuérdense de mí siempre. Sí, ¿Es innecesario? ¿Esto es falso o es verdadero? verdadero. Verdadero. Muy bien. Tenemos que prepararlo, decirle con quién va, qué puede decir, qué derechos puede garantizar o no. La ley Crecer Juntos, nuestra última pregunta. ¿La ley Crecer Juntos solo establece derechos para la niñez y adolescencia o también establece garantías o establece derechos pero también deberes o solo establece derechos para la niñez y la adolescencia? Derechos y deberes. Muy bien, excelente. Ojalá hayan escuchado los aplausos. No sé si los escucharon, pero aquí sí se escucharon. Yo los felicito, han completado su quiz. La diapositiva de error nunca salió, así que yo los felicito por eso. Les agradezco de esta manera. Aprovecho la oportunidad mañana para invitarlos a un webinar que la Escuela de Posgrados de nuestra Universidad Evangélica del Salvador me ha dado la oportunidad mañana de participar en él acerca de técnicas de lectura de sentencias de la Corte Interamericana y vamos a ver su utilidad en materia de niñez y adolescencia. Vamos a profundizar aún un poquito más acerca de este derecho a la opinión, del interés superior de la niñez y de la adolescencia. Ojalá nos puedan acompañar. Agradecerles todo el entusiasmo que ustedes han
conectado a lo largo de este módulo. Les reitero, los invito el día de mañana a las 6:30 ahí por Facebook Live de la Escuela de Posgrados de la Universidad Evangélica de El Salvador. Yo sé que ustedes tienen ese ánimo, son agentes de cambio y quieren seguir en esa continua preparación, así que yo los invito. Espero contar y sentirme honrada de tenerlos por ahí en ese webinar, acompañando, preguntando, así como ustedes les gusta participar y preguntar. Esa es la idea, porque están interesados en la materia de primera infancia, niñez y adolescencia. Así que agradecerles su apertura, agradecerles el participar en cada una de las actividades de concientización, en cada una de las actividades evaluadas, en las actividades que también están en las plataformas. Por ahí me ha quedado registro de quienes las han realizado, esos quiz, que yo sé que a veces parecen más juego, pero no, como les explico, es una verdadera realimentación de conceptos. Así que agradecerles, invitarlos a no desanimarse en este camino que sí, que yo sé que es muy dificultoso, primera infancia, niñez y adolescencia, es algo delicado, porque se trata de derechos humanos, pero si tenemos las técnicas adecuadas, si aplicamos esos estándares internacionales y nacionales que existen, niñez y adolescencia es una riqueza. Y realmente yo me siento muy dichosa de trabajar en esa área. Como les digo, ya casi vamos a tener por ahí los 20 años de trabajar con la niñez y adolescencia de nuestro país, incluso de países vecinos, y es una gran satisfacción. Invitarlos a que continúen en este proceso, en esta oportunidad que la Universidad Evangélica del Salvador da, aprovechar también todos estos módulos que todavía les faltan y de verdad, de corazón, desearles éxitos en sus jornadas, tanto personales como profesionales. Ha sido un gusto para mí y ojalá la vida nos dé la oportunidad de continuar en este proceso de preparación. Les deseo feliz noche, agradecerle también a nuestra ingeniera que nos ha acompañado y nos ha apoyado a lo largo del módulo. Ahí con la tecnología nos ha echado la mano, y a cada uno de ustedes un fuerte abrazo y les deseo realmente éxitos. Feliz noche. Muchas Gracias. gracias. Gracias, licenciada. Feliz noche. Buenas noches. Adiós, licenciada. Adiós, feliz noche, un gusto.